Los registros policiales de carreteras suelen estar llenos de choques, robos y desapariciones comunes. Sin embargo, en los archivos más antiguos del condado de Maplewood existe un patrón que los agentes nunca pudieron explicar del todo. Entre 1985 y 2001, decenas de personas desaparecieron en la misma franja de asfalto, un tramo de carretera rural conocido como la Ruta 47. El expediente clasificado bajo el código Caso 471-MN comenzaba con testimonios de camioneros que aseguraban haber visto, en varias noches de luna nueva, un automóvil negro aparecer de la nada. No tenía matrícula, sus faros eran demasiado brillantes para ser reales, y lo más inquietante, nadie pudo describir con certeza el rostro del conductor. En septiembre de 1985, la joven Laura Brenner, estudiante universitaria de 21 años, fue vista por última vez esperando un aventón en la estación de servicio de Pine Creek. Un testigo, un mecánico de turno nocturno, aseguró haberla visto subir a un sedán negro con vidrios polarizados. Al revisar las cámaras de seguridad, lo perturbador no fue solo que el coche nunca apareció grabado, sino que en el reflejo del vidrio del local se distinguía a Laura subiendo sola, como si el vehículo no existiera. Esa fue la primera desaparición oficial ligada al pasajero de medianoche, como lo bautizaron los investigadores años después. Conforme pasaron los meses, la policía intentó patrullar con más frecuencia la Ruta 47. Sin embargo, cada vez que se reportaba la aparición del misterioso auto, el desenlace era el mismo. Alguien que hacía dedo desaparecía para siempre. No había huellas de neumáticos, ni manchas de aceite, ni testigos fiables. Solo relatos contradictorios que coincidían en un detalle: un sedán negro, brillante, que surgía del silencio de la carretera. En 1987, el caso tomó un giro macabro. Daniel Hook, un camionero veterano, fue encontrado muerto en la cabina de su vehículo en la misma ruta. La autopsia reveló que su corazón había dejado de latir por un paro repentino, como si hubiese sufrido un terror insoportable en cuestión de segundos. Lo único extraño hallado en la escena fue el parabrisas de su camión. Estaba cubierto de huellas de manos, decenas de ellas, marcadas por dentro y por fuera al mismo tiempo. Los expedientes policiales muestran que los agentes comenzaron a temer patrullar de noche. Muchos juraban que el coche negro no era un vehículo real, sino algo que pertenecía a otro plano. En varios informes se repetía una frase escrita en los márgenes como si los oficiales necesitaran recordarlo: si lo ves, no lo mires a los ojos. El caso permaneció en el olvido durante años, hasta que en 1994, una periodista local, Evelyn Ross, decidió investigar las desapariciones. Revisó registros, entrevistó a familias y, finalmente, encontró algo inquietante. Cada víctima había sido vista por última vez cerca de la medianoche, y en todos los casos la luna estaba cubierta por nubes o en fase oscura. Evelyn publicó un artículo titulado "El pasajero que nunca regresa", y desde ese día la Ruta 47 se convirtió en un mito urbano. Jóvenes curiosos comenzaron a conducir de noche buscando al sedán negro, y algunos aseguraban haberlo visto aparecer en sus retrovisores, siguiéndolos a una distancia imposible de acortar. El artículo de Evelyn contenía un detalle que la policía nunca había hecho público. Según un antiguo agente, en 1989, un oficial que patrullaba solo fue encontrado muerto en su auto, con los ojos completamente negros y las manos crispadas sobre el volante. En su libreta había escrito una sola frase antes de morir: "Me ofreció un viaje". Hasta el día de hoy, el caso 471-MN no ha sido cerrado oficialmente, y aunque muchos lo consideran solo una leyenda, cada cierto tiempo se reportan desapariciones en la Ruta 47. Lo más inquietante es que los testimonios más recientes describen al conductor con más claridad. Una figura de traje oscuro, con un sombrero de ala ancha, que sonríe demasiado cuando alguien le pide un aventón. El expediente termina con una nota escrita por Evelyn Ross,
encontrada años después en su casa, donde desapareció sin dejar rastro. Si alguna vez lo ves, no aceptes el viaje, porque el pasajero de medianoche nunca te lleva a tu destino, solo te lleva con él. Los documentos del caso 471-MN muestran que a principios de 1995, la patrulla estatal del condado intentó un experimento. Querían comprobar si el supuesto auto fantasma era solo una invención colectiva o si realmente existía. Durante 3 noches seguidas, colocaron cámaras y equipos de grabación en la Ruta 47, en el mismo tramo donde habían ocurrido la mayoría de las desapariciones. La primera noche no ocurrió nada extraño. El viento azotaba los árboles y la carretera parecía más desierta que nunca. Sin embargo, en la segunda jornada, poco después de la medianoche, las cámaras captaron algo perturbador: un resplandor de faros acercándose a gran velocidad. Pero el vehículo nunca aparecía en cuadro. Los focos iluminaban el asfalto, proyectaban sombras, pero no había coche alguno. En la grabación de audio se escuchaba, entre la estática, una voz ronca repitiendo: ¿necesitas un aventón? Al revisar el material la mañana siguiente, varios agentes se negaron a continuar con el experimento. Uno de ellos, identificado como el oficial Miller, declaró que mientras revisaba la cinta, juró haber visto a su propia esposa, desaparecida hacía 3 años, reflejada en el parabrisas de un coche inexistente. Nadie más pudo confirmar ese detalle. El expediente también menciona la historia de Rachel Moore, una joven de 19 años que viajaba de regreso a casa después de visitar a sus abuelos. La última vez que fue vista, se encontraba en una parada de autobús abandonada cerca del kilómetro 23 de la Ruta 47. Su coche se había descompuesto y esperaba ayuda. Un granjero local, que prefirió permanecer en el anonimato, afirmó haber pasado por el lugar poco después de la medianoche. Aseguró haber visto un sedán negro estacionado junto a ella, con las luces encendidas. Lo extraño fue que, según su relato, Rachel parecía estar discutiendo con alguien en el asiento del copiloto. Cuando intentó detener su camioneta para ofrecer ayuda, el coche negro se desvaneció frente a sus ojos. Lo más inquietante es que, días después, la familia de Rachel recibió una llamada en su contestador automático. En la grabación se escuchaba claramente la voz de la muchacha diciendo: «Ya estoy en camino, pero el camino no termina nunca». La llamada fue rastreada. Provenía de un teléfono público ubicado en la misma Ruta 47, uno que llevaba años fuera de servicio. Los archivos policiales no fueron los únicos en documentar lo ocurrido. Un sacerdote local, el padre Thomas King, aseguró que varios feligreses acudieron a él con historias similares. Algunos decían haber visto al sedán negro seguirlos por kilómetros, sin importar lo rápido que condujeran. Otros confesaban haber sentido un impulso irresistible de detenerse en plena carretera, como si alguien los llamara desde la oscuridad. En una entrevista grabada en 1997, el padre King describió lo que él mismo vivió una noche de tormenta. «Vi los faros detrás de mí, pensé que era otro auto, pero el motor no sonaba. Cuando lo miré por el espejo retrovisor, vi mi propio rostro en el asiento del copiloto, pero más viejo, con los ojos hundidos, como si ya estuviera muerto». El sacerdote abandonó su parroquia meses después y nunca más volvió a oficiar misa. Los investigadores intentaron buscar un origen histórico para la leyenda. Descubrieron que en 1954 ocurrió un accidente múltiple en la Ruta 47. Un autobús escolar chocó con un sedán negro que invadió el carril contrario. Murieron 14 niños, y el conductor del sedán nunca fue identificado, pues su cuerpo desapareció del vehículo antes de que llegara la policía. Lo más escalofriante fue que el número de matrícula anotado en los reportes de aquel accidente correspondía a un coche que nunca existió en el registro estatal. Desde entonces, algunos oficiales creen que el pasajero de medianoche no es un fantasma cualquiera, sino el eco de ese conductor, condenado a repetir su trayecto una y otra vez, arrastrando nuevas víctimas con él.
El expediente 471-MN cierra esta sección con la transcripción de una llamada de emergencia realizada en 1998. La operadora recibió un reporte de un joven desesperado que conducía por la Ruta 47. Operadora: ¿cuál es su emergencia? Conductor: me sigue, lleva siguiéndome 20 minutos, no se aleja. Operadora: ¿puede describir el vehículo? Conductor: un sedán negro, pero no tiene conductor, no tiene rostro. La llamada terminó en un grito ahogado y el sonido de frenos chirriando. La patrulla que acudió al lugar encontró el coche del joven volcado en una zanja. No había sangre, ni cadáver, ni rastro alguno del conductor. Solo el eco de una frase grabada en el contestador de la operadora: ahora tú también vienes conmigo. A finales de los años 90, la Ruta 47 ya era considerada por los locales como un lugar maldito. Las estaciones de servicio evitaban operar de noche, los autobuses interurbanos modificaron su recorrido y hasta los patrulleros más experimentados preferían dar rodeos antes que atravesar el tramo entre los kilómetros 20 y 34. El expediente del caso 471-MN registra un aumento inquietante de desapariciones entre 1998 y 2000. Lo más perturbador era la diferencia con los años anteriores. Ya no se trataba solo de jóvenes haciendo dedo o autos descompuestos. Ahora las víctimas eran conductores que circulaban normalmente, familias enteras en carretera, incluso camioneros en pleno turno. Los informes coincidían en una descripción. Poco después de medianoche, un sedán negro aparecía en el retrovisor de la víctima. No importaba la velocidad ni las maniobras para despistarlo. El coche siempre permanecía exactamente a la misma distancia, como si flotara en la oscuridad. Uno de los testimonios más escalofriantes provino de Harold Jenkins, un camionero que sobrevivió a lo que describió como la peor persecución de su vida. En su declaración ante la policía, aseguró que mientras conducía por la Ruta 47, notó los faros de un coche siguiéndolo. Primero pensó que era un vehículo común, pero tras varios kilómetros, se dio cuenta de que el coche jamás lo adelantaba ni se rezagaba. Lo vi claro en el retrovisor. Era un sedán negro, brillante, como recién salido de fábrica. No veía al conductor, solo una silueta, quieta, inmóvil, como un maniquí con un sombrero. Entonces escuché algo en la radio. No era una emisora, era mi propia voz pidiendo ayuda. Harold abandonó su camión en plena carretera y corrió hasta una gasolinera cercana. Cuando la policía regresó con él al lugar, el vehículo había desaparecido. Lo único que quedaba era el parabrisas del camión, cubierto de palabras escritas con dedos ensangrentados. «Vuelve conmigo». El pánico se extendió. Algunos lugareños afirmaban que el pasajero de medianoche elegía a quién seguir. Hubo quienes aseguraban haberlo visto pasar de largo, como si buscara a alguien específico. Otros relataban que escuchaban golpes en la parte trasera de su coche, como si alguien invisible intentara subirse durante el trayecto. En 1999, la periodista Evelyn Ross, la misma que había investigado el caso años atrás, decidió volver a indagar. Encontró a una mujer llamada Clara Simmons, quien aseguraba haber perdido a su esposo en la Ruta 47. Clara relató que aquella noche, al regresar de una cena, su marido insistió en parar para ayudar a un hombre que pedía aventón. Clara nunca vio a nadie en el arcén, pero su esposo juraba que allí había una figura de traje oscuro levantando la mano. Cuando detuvieron el coche, Clara dice que su esposo abrió la puerta del copiloto y habló con alguien que ella no veía. Luego, sin explicación, se pasó al asiento del copiloto y dijo: «Tú conduce ahora». Clara huyó del auto aterrada y fue encontrada horas después caminando descalza por la carretera en estado de shock. El coche y su marido jamás fueron localizados. Los agentes que revisaron el caso de Clara concluyeron que el pasajero de medianoche ya no se limitaba a aparecer, ahora buscaba interactuar con sus víctimas. Era como si la entidad hubiese encontrado una forma de poseer a los conductores, de convencerlos de entregarse por voluntad propia.
Ese mismo año, un grupo de jóvenes decidió grabar un documental casero sobre la leyenda. Colocaron cámaras en su coche y condujeron por la Ruta 47 a medianoche. Lo que grabaron nunca fue difundido públicamente, pero los fragmentos descritos en el expediente son estremecedores. En el video, se ve claramente un coche negro siguiendo al grupo. Los chicos se ríen nerviosos, pensando que han captado al fantasma de la carretera. Minutos después, la risa se convierte en gritos. El sedán negro aparece súbitamente en paralelo y a través del vidrio se distingue al conductor. Un hombre sin ojos con la boca abierta en una sonrisa grotesca. La cámara cae al suelo y lo último que se escucha es una voz susurrando: "Ahora tú manejas". El coche de los jóvenes fue encontrado al amanecer, vacío, con todas las puertas abiertas. Ninguno de los ocupantes volvió a ser visto. El archivo concluye esta sección con una nota inquietante de un investigador anónimo, escrita en los márgenes del expediente. El pasajero de medianoche no es un auto fantasma, es un depredador. Primero observa, después persigue, y cuando decide que eres suyo, no hay salida. En el año 2000, cuando la leyenda del pasajero de medianoche ya había cobrado fama nacional gracias a un par de documentales televisivos, la policía del condado de Maplewood recibió una llamada que heló la sangre de los investigadores. Era de un hombre que afirmaba haber sobrevivido a un encuentro directo con el sedán negro. Su nombre era Samuel Dorsey, un mecánico de 42 años, vecino de un pueblo cercano. Samuel fue encontrado vagando por un descampado a la orilla de la Ruta 47, con la ropa rasgada y marcas profundas en los brazos, como si hubiera forcejeado contra alguien. Lo llevaron al hospital local y, una vez estable, accedió a declarar lo que había vivido. Samuel contó que aquella noche había regresado de un trabajo tardío en el taller. Su camioneta comenzó a fallar y se detuvo en el kilómetro 29 de la Ruta 47, justo en el tramo donde, según él mismo sabía, habían ocurrido esas cosas raras. Decidió esperar dentro del vehículo hasta que amaneciera, pero poco después de medianoche vio aparecer los faros de un coche detrás de él. El sedán negro se estacionó con suavidad a pocos metros, y un hombre con sombrero descendió lentamente. Samuel juraba que aquella figura nunca movió los labios, pero aún así lo escuchaba hablar dentro de su cabeza. «Te llevo, sube». Desesperado, Samuel intentó encender su camioneta, pero el motor no respondía. En cuestión de segundos, el desconocido apareció en el asiento del copiloto, como si hubiese atravesado la puerta cerrada. Su rostro era difuso, sin ojos ni rasgos definidos, salvo una sonrisa grotesca que parecía estirarse demasiado. No tenía olor, no hacía ruido al moverse, pero el asiento estaba hundido, como si de verdad estuviera ahí. Según su relato, el ser extendió una mano huesuda y colocó las llaves de un coche sobre el tablero. Samuel las reconoció de inmediato. Eran las llaves de su padre, quien había desaparecido años atrás en la misma carretera. La entidad le dijo con voz cavernosa: «Conduce por mí, y regresarás con los tuyos». El mecánico confesó que por un instante estuvo tentado a aceptar. Sintió que la promesa era real, que si obedecía podría volver a ver a su padre. Sin embargo, algo lo hizo resistirse. Empuñó una cruceta que tenía bajo el asiento y golpeó a la figura con todas sus fuerzas. Para su sorpresa, el objeto atravesó el cuerpo como si estuviera hecho de humo. La entidad lo miró fijamente y susurró al oído: «Ya me escogiste. Tarde o temprano vendrás». En ese momento, Samuel perdió la conciencia y despertó horas después en el descampado, lejos de su camioneta. El vehículo nunca fue encontrado. Los médicos que lo atendieron declararon que el hombre presentaba síntomas de estrés postraumático extremo. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que encontraron en su brazo derecho. Una marca en forma de huella dactilar, ennegrecida, como si una mano invisible lo hubiese sujetado con fuerza. El testimonio de Samuel fue registrado en video.
Pero según consta en el expediente 471-MN, la cinta fue retirada y clasificada. Ninguno de los oficiales quiso volver a ver la grabación. En el informe se lee: la voz quedó grabada. No era un hombre, no era un eco, era una orden. A partir de ese día, Samuel se convirtió en el único sobreviviente reconocido del pasajero de medianoche. Pasó los siguientes meses en reclusión voluntaria, evitando conducir o acercarse a carreteras solitarias. Aseguraba que cada noche soñaba con el sedán negro estacionado frente a su casa, esperando pacientemente. En su diario personal, hallado años después, escribió frases incoherentes, pero una de ellas se repetía obsesivamente: él no busca pasajeros, busca conductores. En el año 2001, Samuel desapareció. Su casa estaba intacta, la cena servida en la mesa y el televisor encendido. Lo único fuera de lugar era un sonido proveniente del garaje, un motor encendido, aunque no había ningún auto allí. En el suelo, justo donde debía estar estacionado un vehículo, se hallaron huellas de neumáticos recientes, pero sin origen ni destino. El expediente concluye la sección con una última nota. El testigo aseguró haber resistido, pero al final todos terminan al volante. El año 2002 marcó el cierre oficial del caso 471-MN, aunque el archivo nunca fue liberado al público. Lo que ocurrió en los últimos meses de la investigación es materia de especulación, pero ciertos documentos filtrados revelan que los mismos agentes comenzaron a experimentar fenómenos inquietantes. El detective Arthur Crowley, asignado como jefe del caso, anotó en su libreta que tras revisar repetidamente los testimonios, empezó a ver el sedán negro reflejado en los ventanales de su propia casa, incluso cuando vivía en pleno centro de la ciudad. Crowley se convenció de que la entidad se filtraba a través de las grabaciones y reportes. En una nota fechada el 12 de abril de 2002 escribió: «El pasajero ya no necesita la carretera. Cada vez que alguien lee el expediente, es como si abriera una puerta». A la par de estos sucesos, varias cintas con entrevistas fueron reportadas como dañadas. Los técnicos de archivo afirmaban escuchar un zumbido extraño en el audio que al reproducirse en cámara lenta revelaba una frase repetida: «Conduce por mí, conduce por mí». Más aterrador aún fue el hallazgo en la sala de pruebas. El volante incautado de un accidente vinculado al caso amaneció cubierto de huellas de manos, como si decenas de personas lo hubiesen sujetado con fuerza en plena desesperación. En mayo de ese mismo año, el expediente fue retirado de circulación y sellado bajo la clasificación inaccesible, riesgo de contagio psíquico. A los investigadores se les ordenó firmar un acuerdo de confidencialidad y nunca volver a mencionar el pasajero de medianoche. Pero el silencio no detuvo las desapariciones. Testimonios dispersos siguieron apareciendo en foros de internet y periódicos locales. Estudiantes que aseguraban haber visto un coche negro siguiéndolos en caminos rurales, camioneros que escuchaban voces en la radio llamándolos por su nombre, familias enteras que desaparecían dejando sus pertenencias intactas. Uno de los reportes más perturbadores provino de un policía retirado, quien confesó que al intentar destruir una copia del expediente, la impresora de su oficina comenzó a funcionar sola. Páginas en blanco se imprimían sin cesar, todas con la misma frase: «Tú ya leíste, ahora te toca manejar». El hombre desapareció semanas después. En su garaje encontraron su coche con el motor encendido pero sin combustible. Los neumáticos estaban desgastados, como si hubiera recorrido cientos de kilómetros que no aparecían en el odómetro. En 2005, el nombre del pasajero de medianoche volvió a la luz cuando un conductor grabó accidentalmente con su dashcam algo escalofriante. Durante un trayecto nocturno, se reflejó claramente en el espejo retrovisor un coche negro que no estaba en la carretera real. El video se viralizó brevemente en foros, pero fue retirado a las pocas horas. Los usuarios que alcanzaron a verlo coincidieron en un detalle. Al pausar en el segundo 47 del clip, se distinguía al conductor del sedán.
No tenía rostro, pero sus manos estaban extendidas hacia la cámara, como si quisiera alcanzar al espectador. Hoy en día, la Ruta 47 permanece clausurada en varios tramos, aunque siempre hay curiosos que intentan recorrerla. Los lugareños advierten lo mismo: nunca mires demasiado tiempo el retrovisor. Si lo haces, podrías ver los faros de un coche negro siguiéndote, esperando pacientemente el momento en que bajes la guardia. El expediente termina con una advertencia escrita en tinta roja, sin firma. El pasajero de medianoche no se encuentra en un camino, se encuentra en la historia misma. Cada palabra que lees es un volante girando, cada frase un kilómetro recorrido. Ya empezaste el viaje, y tarde o temprano tendrás que conducir.